Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que están conectados a través del Zoom y a los aquí presentes en el salón, en el Colegio Público de Abogados. Vamos a presentar en el día de hoy, en el módulo 3, a la doctora Elien González Sazón. Ella es abogada en el libre ejercicio de la profesión y está maestrando en Derecho del Trabajo en la UBA. Y hoy va a abordar un tema bastante interesante que no habíamos abordado todavía hasta aquí en la práctica profesional, en los cursos de entrenamiento y práctica profesional. Así que esperemos sacarle el mayor provecho posible. Ahora todo suyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la clase de hoy va a tener un poquito de teoría, un poquito de legislación, de em, normativa, pero sobre todo me interesa que tenga también un ida y vuelta con ustedes y con los que estén ahí conectados en el Zoom, para ir sacándonos las dudas, plantear debates, discusiones, porque todo esto es un tema que está, vamos a ver ahora, en profundo desarrollo y que como todo el derecho laboral en general, se va marcando a partir de distintos planteos que se van haciendo a través de los años y a través de los profesionales del derecho. Así que la idea es darles herramientas que sirvan para hacer nuevos planteos que a su vez quizás generen nueva jurisprudencia, nuevas normativas, como fue pasando a lo largo de estos años con este tema. Bueno, entonces, vamos a hablar del trabajo de mujeres. Recientemente reformado con la ley de bases, vamos a tocar también ese tema y ahí me interesa también saber su opinión. Yo voy a decir la mía, más allá de las posturas políticas, creo que en algunos casos se avanzó para bien y en otros casos quizás faltó un poquito más de... Em, si alguien se anima a decirnos por qué creen que la mujer tiene una protección especial en materia laboral, en la LST, lo que se les ocurra, porque seguramente va a estar bien. El legislador en algún momento tuvo que hacer un razonamiento para incluir o no a alguien dentro de la legislación. Bueno, espero que la confianza vaya avanzando a lo largo de las horas, porque si no, bien, no hay suficiente agua, ¿eh? Eh, Hay varias razones que explican la inclusión de la mujer como objeto especial, como sujeto, ahora ya se lo dice así, pero en su momento se decía como objeto especial de protección. Inicialmente, históricamente, se le asimilaba a un niño. Entonces se decía que las mujeres, para generar cierta igualdad, acá nos dice muy bien en el chat, eh, inicialmente, históricamente, con la revolución industrial, ¿qué había pasado en la historia? Las jornadas de trabajo empezaron a ser más extensas, más extenuantes, se requería más sujetos que trabajaran, entonces se incluye a las mujeres en el mercado del trabajo. La Segunda Guerra Mundial, que había sacado a todos los varones, que los había mandado a la guerra, entonces las mujeres tenían que trabajar sí o sí. Pero el legislador de aquella época, que todavía no era la LST, dijo, bueno, incluyámosla en el mundo del trabajo, pero con algunas protecciones especiales, porque es un sujeto más vulnerable. Así nace. Después va evolucionando esa protección, se la separa de los niños y se la incluye en la original redacción de la LST en un capítulo aparte que ahora vamos a ver en detalle. Eso fue como, a grandes rasgos, la parte histórica de por qué se le incluye. Después, el objeto de esa inclusión fue cambiando. Y hoy en día ya hay otra mirada acerca de la inclusión. Ya no es porque tienen jornadas distintas, ya no es porque tienen trabajos distintos, sino es, como dijo acá una colega, para generar igualdad. Porque a pesar de que se entiende obviamente la igualdad de las mujeres, eh, los hombres como sujetos de derecho, igual el legislador de la LST entendió que había que darle un plus más de protección a la mujer
porque no estaba en situación de igualdad en el contrato de trabajo. Entonces, a las razones tradicionales como la moral, las buenas costumbres, a las históricas y demás, después va evolucionando esas razones por las cuales se la vuelve sujeto preferencial de derecho. Y acá marco la noción de igualdad, como dijeron en el chat, porque igualdad ya no se entiende más como darle a todos los mismos derechos. O sea, si tenemos una torta de derechos, repartirlos en partes iguales y que las mujeres tengan los mismos derechos que los varones. Esa noción de igualdad ya se dejó atrás hace varios años, especialmente con la reforma constitucional del 94. Pensé que alguien quería hablar. Dejamos atrás esa noción de igualdad y ahora decimos que hay ciertas personas, ciertos grupos vulnerables, entre esos las mujeres, pero hay otros, niños, están las personas con diferentes clases sociales, razas, etcétera. O sea, hay distintas causas de vulnerabilidad y de desigualdad que hacen que esos grupos tengan no partan de la misma base que otros grupos. Entonces, hoy en día la noción de igualdad es darle a todos la oportunidad de partir de la misma base, aunque eso implique que a algunos, por ejemplo a las mujeres, se le dé cierta protección especial. Entonces, para el que dice, ¿por qué las mujeres tienen más protección? Bueno, porque las mujeres están en una situación de desigualdad y vulnerabilidad que el hombre en el contrato de trabajo, que es lo que nos vamos a ocupar ahora, nunca va a estar. ¿Por qué? Porque el hombre, por ejemplo, en principio, y esto vamos a ver que cambió, no va a estar en una situación de maternidad o no va a estar sujeto a las mismas discriminaciones en cuanto al matrimonio. Dos cuestiones que se pensaron originalmente en la inclusión de la LST y que ahora el tiempo las modificó, por suerte. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún comentario, algo que se les haya ocurrido? Bueno, no vamos a hablar de todas las normas, pero sí de algunas que yo creo que son las más, por más recientes, las menos conocidas. De todos modos, sabemos que desde de los tratados internacionales con jerarquía constitucional del 75 y inciso 22 en adelante, todas las normativas en algún punto hablan de igualdad, de los derechos de las mujeres, de las violencias y de cualquier otros derechos que obviamente podemos traerlos al plano de las mujeres. Entonces, tenemos las normativas internacionales con jerarquía constitucional del 75 inciso 22 y sin jerarquía constitucional, pero con jerarquía supralegal. Y acá, en el ámbito del derecho del trabajo, tenemos la Organización Internacional del Trabajo que nos llena de normativas muy buenas y poco usadas a la hora de litigar. Siempre que haya algún conflicto de partes, o sea, que ustedes estén en juicio, lo más probable es que la Organización Internacional del Trabajo ya haya legislado en ese sentido. Y lo más probable es que Argentina haya adherido a la recomendación o a la convención. Entonces, de las mujeres en particular, pero de cualquier tema más quizás novedoso o cualquier interpretación, por ejemplo, lo del trabajo remoto en su momento, la OIT sacó normativas mucho más actualizadas que la propia legislación nacional. Entonces, muchas veces no hay que esperar a la reforma de la LST o a la reforma del código de no sé qué o a la inclusión de no sé qué otra cosa, porque lo que creo que nos falta, por lo menos en el fuero, el fuero provincial me refiero, es incluir más normativa que ya existe y ir haciendo como una articulación con otras normativas que quizás no son de carácter laboral explícitamente, pero sí tratan del tema, que son aplicables obviamente al fuero, y sí tratan del tema que compete en un juicio común. Entonces, me parecía importante no solo remarcar ahí algunos, pero ustedes pueden entrar, buscan OIT en la buscador y les aparece la página oficial de la OIT con todas las recomendaciones y todos los convenios de la OIT, ordenados por tema y por año. Pueden buscar de las dos formas. La verdad que es al que le guste toda la parte de normativa y jurisprudencia y demás, para afianzar el punto que nunca sabemos qué poner en las demandas, que es
normativa vigente, que siempre ponemos normativa vigente y jurisprudencia aplicable al tema, bueno, ahí hay una buena fuente de recursos para hacerle saber también al juez, a la contraparte y a su propio cliente, porque no estamos litigando solos, que hay conocimiento del tema. Y también ayuda a que muchas veces los jueces que no están interiorizados o especializados en género digan, ah, bueno, para ver qué dice el 156 y qué dice tal el 111, la Convención 111. Entonces, eso empuja para arriba a que todos tengamos más conocimiento de este tema, que es lo que se viene, porque es completamente de vanguardia y que recién, no sé si nuestra generación va a ver cambios legislativos de todos los cambios jurisprudenciales que se vienen. ¿Verdad que sí? Después tenemos la Constitución Nacional, la conocida, con el artículo 16, que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y el 14 y 14 bis, que dan fundamento a el derecho del trabajo en general. Y además, específicamente en la LST, el 17, la prohibición de hacer discriminaciones, el 81, la igualdad de trato, y el 172, pues vamos a verlo más en detalle, pero que establece la igual remuneración por tarea de igual valor, que antes era igual remuneración por igual tarea. Fíjense cómo va cambiando, que ahora ya no es necesario que la mujer y el varón hagan la misma tarea para que la mujer esté en condiciones de reclamar el mismo salario, sino que ahora la interpretación que se hace es que la tarea tiene que aportar el mismo valor a la empresa, ser igual de importante para que esa tarea sea igual remunerada. Y una normativa que se me hace que yo no vi, muy pocas veces vi planteada en el foro laboral, es la ley 26485 que se conoce como la ley de violencia contra las mujeres, que es de la prevención. Bueno, esa ley es del 2009. Fue recientemente reformada por la ley 27736, más conocida como ley Olimpia. Esa ley, si todavía no la leyeron, ahora yo tengo acá para ir pasando. Los que están en el chat pueden ir para que algunos de los convenios, algunas de las recomendaciones y la ley, acá me quedó Germán, la Olimpia. Reforma la ley de violencia y agrega, entre otras cosas, la violencia digital como un modo de violencia. Entonces, además de las física, psicológica, económica, está ahora también legalmente prevista la violencia digital, que es la que tengo. Este power después yo les paso, eso socialicen y vayan pasándose. De todos modos, obviamente que todo esto está cool, después pueden buscar. Y les va a quedar el power también si alguien quiere. Entonces, esta ley Olimpia modifica la ley de prevención contra las violencias y agrega la violencia digital como una forma de violencia contra las mujeres. Y entonces nos da a nosotros la posibilidad, a nosotros como abogados, de plantear en cualquier ámbito, y por ende también en el ámbito laboral, que las violencias que ocurran en el ámbito digital también son violencias. Las situaciones que ocurran en el ámbito digital son violencia. Y esto se ve cada vez más, es más frecuente que entre compañeros de trabajo o entre superiores con el inferior, con la empleada, haya situaciones de violencia y que se produzcan a través de WhatsApp, a través de comentarios de Facebook, a través de posteos en las redes sociales. Y eso es lo que contempla esta modificación. Entonces, se agrega, como les decía, al artículo 5, donde están enumerados los tipos de violencia, se agrega la violencia digital o telemática, que es la que se produce en estos ámbitos de violencia. Y ahí nos dice cuál es el alcance de la violencia. Es aquellas conductas que atenten contra la integridad, dignidad, identidad, reputación y libertad de la mujer. Miren lo grande que es la situación de violencia, o la situación contemplada, que habilita esto, que me parece lo más importante
lo más importante de la modificación. Habilita hacer pruebas anticipadas para preservar la prueba de la violencia digital y amplía el campo de acción del juzgado. ¿Por qué? Porque de oficio o a pedido de parte, el juzgado puede pedir tomar ciertas medidas, entre las cuales se incluyen pedir a la plataforma virtual, a Facebook, Instagram, donde sea que se esté produciendo la violencia, que baje el contenido, que lo borre, que lo preserve y que mande las bases de datos con todos los datos que tenga del agresor, de oficio o a pedido de parte. Además, también, obviamente, puede pedir acá la prohibición de acercamiento del agresor, la prohibición de contacto y, bueno, esto que les contaba de la preservación de los datos. Y además, está legalizado, está previsto legalmente, que estos procesos tienen que mantenerse en secreto. Entonces, fíjense hasta qué punto cuida la dignidad de la mujer, que le da todas estas facultades al juez de ordenar todas estas pruebas, incluso que se hagan de modo reservado para preservar la dignidad de la víctima que se está sometiendo al proceso. Esto me parece muy importante porque los medios digitales es lo que ahora en las relaciones presenciales de trabajo es lo que se ve, pero cuando la mayoría, que va a pasar en algún momento que las relaciones de trabajo sean todas por plataforma digital, distintos tipos, trabajo remoto, mitad y mitad, la forma en la que se vayan constituyendo en nuestro país, esas situaciones de violencia digital van a crecer. Entonces, nosotros como abogados tenemos que estar preparados para saber qué es lo que se le puede exigir al juzgado o al juez en estas situaciones. Si nosotros no conocemos cómo preservar la prueba, no la vamos a poder preservar. Los teléfonos, y nos pasó dentro en el ejercicio de la profesión, los teléfonos son un arma de doble filo, porque está todo ahí adentro, pero te roban el teléfono y no existe tu pericial todavía, y no hay forma en la que vos puedas recuperar con la validez de la pericial del teléfono. En cambio, esta ley permite hacer la prueba anticipada de manera gratuita para quien la está proponiendo, para la víctima, que tampoco es un detalle menor porque las periciales son caras, y nos asegura la producción de la prueba. Así que no vamos a leer todo el artículo, pero lo dejo ahí para quien después quiera leerlo en profundidad. Al igual que esta mención, que cuando yo les dije que si bien estábamos encaminados a cambiar la noción de igual remuneración por igual tarea, todavía no termina la brecha salarial, aunque algunos intenten desconocerla. Porque alguien de acá supongo que habrá escuchado o piensa quizás que es mentira que las mujeres cobran menos que los varones, que eso es un mito, que eso en Corrientes no se da, en Argentina no se da, o que en realidad no es tan así, o que están exagerando. Bueno, es así, hay un 25% de diferencia entre lo que cobran las mujeres y los varones por tarea de igual valor. Digo yo, lo dice el INDEC. Y lo dice también Claudia Goldin, recientemente ganadora del Premio Nobel de Economía. Y no la traigo para hacer, solo para que miren su foto, sino porque estoy convencida, además de los fundamentos que da en su defensa, estoy convencida que nosotros tenemos que empezar como abogados a articular en nuestras demandas conocimientos de otras áreas que expliquen la situación de lo que está pasando. En su momento, en el inicio de la socialización de las cuestiones de los problemas de las mujeres, todas las mujeres creían que eran las únicas que estaban pasando por ciertas situaciones. Eran las únicas que eran acosadas en el trabajo, que eran las únicas a las que sus maridos tenían violencia familiar, hasta que se empezaron a socializar las situaciones y se dieron cuenta que todas estaban, no todas, pero varias estaban en la misma situación. De ahí nace la frase, lo personal es político, porque vuelven lo personal público y se legislan un montón de cuestiones. Entonces, se me hace que ver que a nivel mundial está la brecha salarial, que tiene explicaciones históricas y tiene explicaciones
e implicancias dentro de la carrera profesional de una mujer, me parece interesante plantearlo cuando hay una mujer que está siendo discriminada o tuvo algún problema asociado al salario dentro de su relación de trabajo. Quien quiera buscarla al trabajo, Goldín te queda una explicación eh, muy buena. La diferencia de ella es que explica la brecha salarial no por cuestiones históricas, como venían haciendo todos hasta 2023, sino que agrega otras cuestiones que hacen, que influyen también en la brecha salarial. Como por ejemplo, ella encuentra una explicación y una diferencia entre el nacimiento del primer hijo de la mujer. Y como a partir del nacimiento del primer hijo, la carrera laboral de la mujer se modifica y eso incrementa la brecha salarial. Y también cómo la creación de la pastilla anticonceptiva influyó también en las cuestiones, la planificación familiar y las cuestiones salariales y contractuales. ¿Por qué hago esta salvedad? Y repito, porque en el trabajo de mujeres, o en la realidad en el derecho laboral, pero no me quiero ir tan amplio. En el trabajo de mujeres todo se vincula. Todo lo que ustedes crean que no es importante, cuando atienden a una mujer, puede ser que sí lo sea. Tienen que hacer preguntas más específicas, tienen que ver si hay patrones que se repiten dentro de la relación por ejemplo, entre compañeros o con el empleador. Tienen que ver si esos patrones se repiten solo con esa persona o es un patrón de la empresa. Todas esas cosas que quizás no se pensarían en una consulta con un varón, y no por ser distintos, sino porque no pasan esas situaciones, quizás sí tienen relevancia en los contratos y en las relaciones con mujeres. Yo sé por las caras que ustedes, algunas me están entendiendo y otras me están mirando como, "Mm, mm", pero les digo que sí, que no sé si alguno quiere contar una experiencia sin nombre ni de empresa ni de trabajadora, pero si han atendido casos de trabajadoras víctimas de acoso en el trabajo, se puede establecer rápidamente un patrón. Bien. Ahora, ¿algún comentario? El tema es cuando esas mujeres son empleadas del Estado y esos hombres que tienen poder pertenecen al Estado. Ahí está el tema. ¿Qué se hace ahí, doctora? Bueno, para empezar, no por evadir la respuesta, pero parece una buena aclaración que el derecho del trabajo contempla las relaciones privadas, o sea, en empleos privados del trabajo. Sin perjuicio de eso, todas estas normativas, las generales, son aplicables también para el empleo público. Y a su vez el empleo público tiene otras normativas aplicables al empleo público. Entonces, lo que hay que hacer es plantear, del mismo modo que estoy diciendo que se tienen que plantear y unir y articular en el fuero privado, del empleo privado, hay que hacerlo también en lo público y a veces es un beneficio que sea público porque no hay un empleador directo. Hay un jefe, pero que no es tu empleador. El supervisor no es tu empleador, es tu jefe directo, pero no es el que te paga el sueldo. Entonces, en el Estado se difumina más esa figura del empleador, porque el Estado como empleador no tiene una persona física a la que responda en la relación laboral. Y eso a veces, como tiene sus cosas en contra, también tiene sus cosas a favor, porque en el empleo privado es más difícil todavía que alguien haga un planteo de este tipo durante la relación de trabajo. Una vez terminada, en general es difícil igual, pero más probable, que haga una demanda contra el jefe. Entonces, para responder, en el empleo privado, tanto en el privado como en el público, hay que acompañar a la clienta
siempre se acompaña al cliente, por más de que sea mujer o varón, pero creo que en las situaciones de trabajo de mujeres en general, hay un acompañamiento, un plus en el acompañamiento que es más humano, más dirigido a la escucha, a la contención, a la empatía. Entonces, a través de esos recursos que todos tenemos que tener como profesionales para dar seguridad al cliente, que no es solamente seguridad de conocimiento, sino es seguridad de estás entendiendo lo que te digo, estás empatizando con lo que te digo, no te vas a dar vuelta y vas a decir, ah, mira, a esta le pasa lo que le pasa porque tal cosa. Todas esas cosas se sienten como clienta y hacen a que ustedes puedan tener una primera buena consulta, donde ustedes nunca van a olvidarse que en realidad lo que están buscando es el dato para presentar en su demanda. Tenemos el ejercicio y eso va a ser siempre así. Pero tienen que tratar de que la trabajadora no sienta que solo están buscando el dato para la demanda, que no es lo mismo. No les estoy diciendo tomen un café, un mate y lloren con la clienta. No, tampoco es nuestro trabajo ese. Pero sí creo, y aprovechando la oportunidad, que hay que ser empáticos para hacer un buen trabajo y para que el cliente perdure en el tiempo, porque son procesos largos, son procesos difíciles, son procesos que muchas veces involucran la revictimización de la trabajadora. Imagínense que te tengan que peritar el teléfono, que vos le tengas que decir, guardá las conversaciones, no las borres, y vamos a llevar el teléfono al juzgado, todos van a leer tus conversaciones, y de ahí el juez después va a decir si eso fue tan injurioso o no para que vos respondas como respondas. Eso es la formalidad que nosotros tenemos que traducir a un lenguaje más humano, sabiendo la respuesta, la posibilidad de éxito o no del caso, sin asegurar el resultado, por supuesto, pero hay que traducir la formalidad al lenguaje cotidiano, más aún en estos casos. Excelente, doctora. La verdad que es muy lindo todo, pero la realidad es otra. Y Sí, le cuento que yo estuve trabajando 14 años en un lugar donde atendíamos mujeres y hombres víctimas de violencia y sin embargo trabajé en negro porque nuestra propia jefa decía que no nos merecíamos el contrato. Entonces, muy particular que nuestra provincia, hasta el día de hoy, y lo vemos con todos los casos que ocurren, cuando se tratan de niños y de mujeres, realmente en esta provincia no existen. Es una triste realidad. para mí no es particular, es consecuencia de la falta de planteos de este tipo. Para mí es una consecuencia de, entre muchos otros factores, obviamente, pero el trabajo, toda la legislación protectora de la mujer tiene la particularidad de nacer de la base. Muy pocas normas de la mujer, alguien se levantó y dijo, vamos a darle este derecho a esta mujer porque lo merece, como otros derechos. Generalmente, como por ejemplo el voto, por salirme un poco de lo laboral, pero un hito más histórico, el voto femenino fue una lucha de la calle que se transformó en legislación. Así es, a María Eva Duarte de Perón, 1945. Sí. Exactamente. Que obviamente hay un funcionario o una funcionaria que tiene que recoger esa lucha y transformarla en derecho, ¿no? Obviamente, pero generalmente es así. Nace de la calle, nace de la colectividad de mujeres que ponen un tema en discusión que después lleva a normativa, distinto de todos los otros. Ahí había alguien. Buenas tardes. Yo quería decir de que yo sufrí violencia en el trabajo hace muchos años atrás, cuando todavía ni siquiera estudiaba abogacía. Y la verdad que es horrible y es feo porque uno no sabe cómo contar, para que no piensen que no quieres trabajar. Pero inclusive cuando hice la entrevista, es una empresa seguros, así que pasamos por 3 entrevistas en Resistencia. Te hago una pregunta que a mí me llamó mucho la atención porque me preguntaban si yo, ¿cuántos hijos tenía? Tenía 2, y si pensaba tener más. Y yo no podía tener más, entonces
Mi respuesta fue esa, que no, porque no podía. Y en una de las veces que el empleador me agredía, me dijo, te contraté porque vos no podés tener hijos. Es horrible, más que tiraba, no solo a mí, a todas mis compañeras. Les tiraba los papeles. Cuando entraba un cliente éramos las mejores empleadas. O sea, uno lo mira y ni se imagina que puede ser una persona así, pero cuando estábamos solos era horrible. ¿Y qué pasa? Yo en ese entonces no sabía qué hacer, a quién acudir y terminé renunciando, perdiendo todos mis derechos, con neurosis de todas las cosas que me aguanté y de lo que no quería contar. No podías. No podía, sí. Bueno, entonces ahora yo trabajo en un estudio hace muchísimos años y se ven situaciones de personas con estrés, hombres, mujeres y mujeres también que sufren estas cosas y no saben que pueden ser asistidas o no saben cómo contarlas. Y lo que quería aportar, porque a mí me interesó mucho el tema y leo porque me toca mucho, y lo que quería comentar es que en la provincia de Neuquén se implementó un protocolo para prevención y que crea una oficina donde uno puede asistir para, entre las discriminaciones que protege está la violencia contra la mujer. Y creo que y el proceso es mucho más rápido. Y, y lo que pasa es, también lo que quería aportar es que siempre las personas que son discriminadas son las que terminan yéndose cuando el que hay que apartar es a las personas que discrimina. Eh, Voy a repetir en resumen para los chicos, los colegas que están en el Zoom, que nos están escuchando, lo que está planteando acá una colega es la dificultad que hay en em, poder ejercer este tipo de derechos en el ámbito público, en el empleo público y la relación que hay entre los empleadores con poder y el ascenso de ¿no? de la jerarquía, que a mayor jerarquía por ahí es más difícil hacer cierto tipo de planteos. Eh, Creo que el de la primera compañera sí habían escuchado y de tu relato veo que se marca esto que vos dijiste del patrón, que con todas mis compañeras era así, en la empresa era así. Entonces, esa escucha activa, que era la que les venía comentando, es importante para que ustedes puedan plantear ese patrón en la demanda, porque es muy probable que a una sola trabajadora no le crean. De hecho, era lo que le estaba pasando a la compañera y lo que comentaba. Pero ustedes tienen que armar un caso sólido para llevarlo al juzgado. Y entonces, si ustedes ya de entrada en la demanda establecen ese patrón y después, por ejemplo, citan a testigos que eran compañeros de trabajo, eran clientes frecuentes en la aseguradora, que hayan visto y convalidado esas situaciones, que eran obviamente ser testigos, afianzan ese relato inicial que ustedes tienen en la demanda. Otra cosa que me gustaría agregar a raíz de eso es que nunca es suficiente la prueba cuando están en este tipo de situaciones. Si ustedes, no me queda duda que en cualquier demanda laboral ustedes ponen toda la prueba posible, dupliquen la prueba en cuestiones de género, cuestiones de trabajo de mujeres, todas las pruebas. Aunque después tengan la posibilidad de ir desistiendo de algunas o vayan viendo que
no es necesaria su producción, pero refuercen la prueba en trabajo de mujeres. Cuando están, ahora vamos a entrar en la ley específicamente, pero en todas las cuestiones que hacen a, por ejemplo, despido por matrimonio, por maternidad y demás, si bien está la presunción, eso no significa que no haya que reforzar la prueba. Entonces, hagan una escucha activa, y esto voy a repetirlo varias veces porque me parece lo más importante, porque lo que ustedes no pongan en la demanda, el juez no va a saber. Lo que ustedes no prueben en el juicio, el juez no lo va a poder incorporar después en la sentencia. Entonces, muchas veces hay una única oportunidad para escuchar a la trabajadora. Y eso es lo correcto, que haya una única oportunidad. Porque imagínense ahora que yo la escucho a la compañera, te voy a tomar ahora ya como ejemplo el resto de la clase, que venga a mi estudio. Yo la escucho media hora y después, por no tener una escucha activa, le vuelvo a citar. Y le digo, pero ¿cómo fue que te dijo? ¿Vos te acordás bien lo que... ¿Y vos vas a poder probar eso? Acá la trabajadora no tiene que probar nada. Los que tenemos que estar en condiciones de probar somos los abogados. Y de saber qué situaciones vamos a poder probar, o va a ser probable o posible probar, para incluirlas, y cuáles otras van a significar una revictimización para la trabajadora. Porque no va a tener solamente el hecho de que nadie le crea, sino va a tener además el peso de la sentencia en su contra o a su favor, que muchas veces, también aprovecho la oportunidad para decir que hay algunas veces que la reparación que busca la trabajadora no es económica. Es simplemente probar o demostrar que la situación sucedió, que la violencia existió, que el acoso existió, que fue de la forma en la que la trabajadora narró, que existe y que la persona lo está haciendo. Y eso también lleva de la mano con lo que dijo la compañera, que esa persona que nadie se imaginaba que era de tal modo, sí es, y tiene una sentencia en su contra. A veces la reparación de la mujer va por ahí, más allá de que obviamente como abogados, si hay que reclamar algo económico, se adiciona. Pero por eso también es bastante sensible el tema de la sentencia en estos casos, porque no es que, ay, perdimos un rubro de diferencia salarial, pero se compensó con otro. O, ay, no se probó la relación laboral. No, acá estamos hablando de temas sensibles que involucran la dignidad de la trabajadora. Entonces, requiere una escucha activa, vuelvo a repetirlo, para que nosotros sepamos qué plantear, cómo plantearlo, cómo probarlo. Ahí había acá, en el chat. El problema es que muchos optan por callar, tienen temor de perder el trabajo. Sí, y tienen miedo a salir como testigos. Sí, totalmente. En el caso de los testigos, por experiencia profesional, lo que más sirve es buscar testigos que ya no estén trabajando ahí, que ya hayan salido de la empresa, que sí hayan compartido por lo menos un tramo de la relación con la trabajadora y que ya no tengan nada que perder por hacer esa declaración. Es no solo que poco probable que un trabajador actual quiera declarar en contra de su empleador, sino también le da la chance a la contraparte de pedir la impugnación de ese testigo porque está en relación de dependencia actualmente. Entonces, hay que buscar como pruebas más creativas en estos casos. Por ahí no necesariamente ir al testigo, al compañero actual, sino a personas que no sean de la empresa, que sean clientes, que hayan sido trabajadores y ya no sean más. O sea, que no tengan como ese vínculo o ese compromiso en su declaración. En un caso que nosotros estamos esperando la sentencia, había una situación de acoso con un patrón también que se repetía, y en ese caso declaró una clienta, una chica que ya no era trabajadora, que fue compañera en su momento y no era más, y el tarjetero, el que desde el estacionamiento medido de la cuadra. Esos tres fueron los testigos de ese caso. O sea,
trabajadores actuales, ninguno. Ahí se tuvo que apelar a la creatividad de... Pero eso surge, ¿cuál va a repetir? Surge de la escucha activa. Cuando yo entraba y yo venía en auto o venía en bici y dejaba el auto acá y dejaba la bici acá y la situación, no sé, se daba porque él quería que ponga mi bici allá. Entonces ustedes ya van viendo cuál era la rutina de la empresa que sirve para cualquier relación de trabajo y cuáles eran los patrones que se van repitiendo en esa relación en particular. Una otra pregunta en el chat que no leí. Cosa reitera. Bueno, ahora sí. Empezamos con el articulado de la ley. El 172, algo ya habíamos adelantado, que era la prohibición de hacer discriminaciones. Ese artículo, igual que el siguiente, ya empieza a verse ahora con otros ojos porque quedó un poco desactualizado, porque, por ejemplo, impide hacer discriminaciones en virtud del estado civil de la trabajadora, incluso si éste cambia a lo largo de la relación de trabajo. Hoy pensaríamos que no porque una persona se case durante su relación de trabajo va a ser sujeto de algún tipo de discriminación. En su momento sucedía, hoy sucede menos, pero sucedía y por eso la legislación lo previó, hoy sucede menos, pero no por eso deja de ser importante prever este tipo de situaciones. El 173 establece que está derogado, establecía la prohibición del trabajo nocturno. Este artículo se terminó derogando después de una crítica en la que se cuestionaba por qué las mujeres no podían hacer ciertos trabajos. Primero se decía porque no era moral que la mujer esté a altas horas de la noche trabajando. La mujer tenía que estar en su casa. Ese fue el fundamento de la inclusión de la prohibición. Pero después se dieron cuenta que no podían seguir prohibiendo ese tipo de cosas y que mientras la mujer sea capaz, tiene el derecho de desempeñar cualquier tipo de trabajo. La única excepción, cuando estaba vigente ese artículo, era, ¿se acuerdan cuando van al teatro que hay una persona que les acomoda y les dice, su asiento es tal y les acomoda en el lugar? Bueno, esa era la única excepción del trabajo nocturno que sí podían realizar las mujeres. Todos los otros estaban prohibidos. El 174, vigente pero muy cuestionado, establece que la mujer tiene derecho a un descanso durante su jornada de trabajo al mediodía. ¿Por qué se cuestiona este derecho, este artículo? Porque otorga un derecho a la mujer que hoy en día, más que beneficiarla, la perjudica. Porque ese tiempo de descanso entra en la jornada de trabajo, por lo cual debe ser remunerado y hace pensar que el empleador, si lo otorgara, porque nadie otorga este descanso, podría hacer la lógica que siempre se plantea de, me conviene entonces contratar a un varón, porque no voy a tener que darle esta hora de trabajo, esta hora de descanso que encima le tengo que pagar. Entonces, si bien no está derogado, y yo creo que en algún momento hay que derogarlo, cayó totalmente en desuso, pero alguien podría decir y plantear, me voy porque tengo mi descanso del 174. El 175 prohíbe el trabajo a domicilio, que lo incluyo para hacer únicamente una salvedad de que no está hablando del home office, sino que está hablando del trabajo a domicilio por fuera de la jornada legal, aplicado para casos de trabajadoras, de mujeres que ya trabajaban en la empresa. Piénsenlo como en la época industrial, de trabajadoras que estaban toda su jornada de trabajo cumpliendo la jornada en la fábrica, haciendo producción, para evitar que el empleador le diga, bueno, terminaste tu jornada, pero para mañana tráeme 100 remeras más. Eso extendía la jornada de trabajo, no paga, y es la idea o el fundamento de esa prohibición, pero no está hablando del trabajo remoto ni el home office. Eso hay que entenderlo en términos históricos. Y creo que también en algún momento va a tener que ser derogado. Y el 176 establece la prohibición de hacer tareas penosas, peligrosas o insalubres. Y remite la prohibición a una reglamentación. Dice, esto está prohibido y
el concepto de cada una y el alcance de cada una de estas tareas prohibidas va a estar definido en una reglamentación, que del 1976 que se incluye este artículo a la fecha, no hay reglamentación. Entonces sucede un curioso caso en el que las mujeres estamos prohibidas de trabajar en algo que ni siquiera sabemos qué es, pero tenemos prohibido trabajar. Obviamente este artículo por falta de reglamentación tampoco es aplicable y también la doctrina se encargó de delimitar qué son tareas penosas, peligrosas, insalubres, pero para que vean el alcance, la falta de articulación incluso de la propia LST hacia adentro. Imagínense, de la LST hacia afuera hay más incongruencias todavía. Bien, y ahora empezamos con el 177. El 177 es el que estuvo en boca de todos ahora con la ley bases, porque fue el que se modificó en algunos aspectos a favor de la mujer y en otros para mí no tanto. Acá ven marcado con negrita la modificación que se hace del artículo original y del nuevo artículo de la LST. ¿Qué prevía el 177 original en el primer párrafo? La distribución de la licencia por maternidad. Decía que una mujer, cuando va a ser madre, tiene derecho a 90 días de licencia por maternidad distribuidos en 45 días antes de la fecha probable de parto, 45 días después. O, a opción de la trabajadora, 30 días antes y 60 días después. O sea, 90 días en total siempre. Esos 90 días en total se mantuvieron con la reforma de la ley bases, pero lo que cambia es la distribución de esos días, diciendo que el plazo mínimo para que puedan salir de licencia no es 30 días, sino 10. O sea, reduce el plazo mínimo. Obviamente que después le queda 80 para después del parto. No se reduce el total, pero sí el plazo mínimo. Cuestionado esto, primero porque tuvieron la oportunidad de ampliar los días de licencia por maternidad conforme a las cuestiones naturales y de salud. 90 días es muy poco, 3 meses es muy poco. Y en vez de hacer eso, no solo hacen eso, sino que reducen el monto, el periodo mínimo. Acá hay dos posturas. Los que, o las y los que dicen que es una convención con el empleador, entonces está estableciendo plazo mínimo y si quiere los 45 se toma los 45 y si se siente bien se toma los 10, válida, pero no muy realista, porque es muy difícil que la trabajadora plantee este tipo de situación. Incluso si se siente bien y pueda seguir trabajando, decir quiero salir de licencia antes, en algunos casos, y depende de la relación, es difícil plantearlo. Entonces pone en una situación más perjudicial a la mujer de la que ya estaba. Son las dos posturas, ustedes después verán por cuál de cada una se inclinan. Yo personalmente creo que es una modificación que no fue favorable y que si no era para aumentar el plazo de licencia, ni se hubiese tocado el artículo directamente. Pero bueno, soy legisladora, no opino. Bueno, y ahí les hago un gráfico sobre entonces las 3 formas de distribución que establece el 177, primer párrafo, la distribución de los días. Puede tomarse 2 de 45, puede tomarse ahora 10 y el saldo, siempre que sean 90, o puede suceder que de la fecha probable de parto que la trabajadora cree que van a ser su bebé, se adelante y en ese caso, desde el día del nacimiento en adelante, empiezan a correr los 90 días. O sea, en cualquiera de los 3 supuestos, la trabajadora tiene 90 días de licencia por maternidad. Ni más ni menos. Y ahora les explico por qué hago esa salvedad. Esta licencia por maternidad, esta protección,
Este derecho se activa únicamente en los casos en los que la trabajadora haya notificado su estado de embarazo. Eso establece el 177, inciso párrafo 2. Yo, cuando sea legisladora, propondría cambiar el segundo párrafo al primero, porque sin la notificación no existe el derecho de tomarse licencia. No existe ni ese ni la protección ante el despido por maternidad que vamos a ver enseguidita. Entonces, generalmente yo doy al revés. Digo, primero hay que notificar para que nos ordenemos mentalmente como en los pasos que hay que hacer. Primero hay que notificar que estoy embarazada y después, puede ser en el mismo momento o en otro momento más adelante, cómo voy a tomarme la licencia. Si 45-45, 10-80 o si nace pretérmino, los 90 corridos. Pero primero hay que notificar. Eso activa el derecho tanto a tener la licencia por maternidad, con todo lo que eso conlleva, y el derecho a la protección por despido por matrimonio, que está contemplado un poquito más adelante. Otra de las adiciones de la ley bases es agregar. Donde decía mujer, agregan o persona gestante. Para mí, en este caso, fue una inclusión beneficiosa porque quita un montón de discusiones que existían hasta esta reforma, de si la persona que estaba gestando tenía derecho a tomarse la licencia por maternidad. Yo no vi todavía un caso, no me tocó, en el que sea un trabajador con cambio de género, o sea, un trabajador varón, maternando, o sea, embarazado, que podría llegar a suceder. Eso se resolvía con la voluntad procreacional que establecía el Código Civil de la Nación, y obviamente porque lo que ampara la licencia es la cuestión biológica de estar maternando, estar gestando, se le terminaba dando igual, aunque no era de género femenino. Pero con esto se resuelven todo este tipo de interpretaciones y sí saca el lugar a un montón de discriminaciones de quienes pretendían hacer interpretaciones contrarias. Entonces sí, esta me parece una buena inclusión. No sé quién la habrá propuesto, pero la verdad que sirve para evitarnos un montón de discusiones. Entonces, a lo largo de todo el artículo que se reformó, que es todo el 177, siempre que dice mujer, al lado le agregaron persona gestante. Entonces, la trabajadora o persona gestante deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador. ¿Cómo se hace esa comunicación fehaciente? ¿Alguien sabe? Con certificado médico. ¿Y cómo? Con certificado médico es suficiente, pero ¿cómo le hago saber yo lo que dice el certificado un telegrama? Bueno, es el método por excelencia de notificación fehaciente. Siempre recomendamos que se haga un telegrama donde se notifique y en algunos casos hasta incluso se transcriba ahí les puse dos modelitos, se notifique la fecha presunta de parto y en algunos casos hasta se transcriba todo el certificado de suscripto por el médico, qué médico firmó, número de matrícula del médico, etc. Cuanto más completo sea el telegrama, mejor. En algunas empresas grandes tienen otro tipo de comunicación. Se puede escanear el certificado y se lo manda por mail. Se puede hacer una presentación por nota a recursos humanos. Hay distintas alternativas y por eso también la ley no dice notificación por telegrama, dice notificación fehaciente. Lo que sí hay que tener cuidado es que tener la precaución de que esa notificación es la que nos abre la puerta a todos los otros derechos. Entonces, como recomendación profesional, creo que tenemos que asegurarnos a través de telegrama, que no cuesta nada, ni económicamente, ni profesionalmente. Es este texto, o incluso más corto o más largo en los que los quieren transcribir el certificado. Y con eso ya nos aseguramos de que el trabajador está en conocimiento. Aunque por jurisprudencia se extendió mucho este concepto de notificación fehaciente
incluso hasta el punto en que una jurisprudencia que la trabajadora le había invitado al empleador al baby shower, se fue el empleador, jugó con el pañal, todo en la fiesta, vuelve y le manda el telegrama de despido. Dice, no, pero vos no me notificaste fehacientemente que estabas embarazada. En esa jurisprudencia se termina resolviendo que obviamente el empleador sabía del estado del embarazo y que entonces era, en principio, ese despido obedecía a su maternidad. Así que ante la duda, pero fíjense que se tuvo que hacer todo un juicio para probar eso, ante la duda, telegrama. Bien. Después, en este caso, no hubo más modificación que mujer y personas gestantes, entonces dejé un solo texto. Establece obviamente la trabajadora va a conservar su empleo mientras tenga estos días de licencia, y además una cosa muy importante que se da obviamente y siempre y cuando la trabajadora esté registrada, que durante esos 3 meses de licencia la trabajadora no cobra una remuneración, cobra una asignación. Porque ¿qué tendría que hacer el empleador al momento de recibir el telegrama y por qué también es importante desde el punto de vista organizativo de la empresa recibir ese telegrama? El empleador recibe el telegrama, se entera la fecha de parto de la trabajadora y tiene 2 opciones. O podría hacer 2 cosas. Reorganizar la empresa para los 90 días que la trabajadora no va a estar. Tiene que poner algún suplente, si tiene que pedirle a otra persona que haga ese trabajo. Se le da la facultad de organización, que la tiene, y además avisa al ANSES que la trabajadora va a tomarse esa licencia. Y ahí el empleador deja de pagar esos 3 meses porque lo va a pagar la ANSES. Por eso dice que recibe asignaciones, porque el ANSES no va a pagar una remuneración, va a pagar una asignación de un monto equivalente a la remuneración, un poquito más porque no va a tener las deducciones de los aportes y demás, pero no va a ser el empleador el que pague, sino que va a ser la ANSES. Es como una cuestión, un detalle por ahí medio formal, pero es importante, sobre todo para asesorar a empleadores que siempre el asesoramiento que por lo menos damos nosotros del estudio es que por lo menos media jornada lo tengan registrado, porque jornada completa por supuesto, pero hay algunos empleadores que no quieren, entonces al menos media jornada permite este tipo de, que ante este tipo de situaciones el empleador no tenga que hacer frente al salario de la trabajadora que no está viniendo y eventualmente duplicarlo por alguien que tenga que venir a cubrir el puesto. Pero obviamente que si no está registrada, esto no, la ANSES le va a decir, pero yo no sabía que esta era tu trabajadora, nunca estuviste haciendo aportes, yo no, acá no tengo nada que ver. Bueno, y en la última parte se garantiza la estabilidad y la conservación del empleo. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿O de agua por lo menos? Bueno, y el último párrafo, ¿se acuerdan cuando yo les dije tiene 90 días de licencia, ni más ni menos? Bueno, menos ya sabemos que no porque está previsto en el primer párrafo. Pero más tampoco, porque está previsto en el último párrafo, en el cuarto, que si la mujer tuviese algún tipo de enfermedad, aunque sea a consecuencia del embarazo, pero que haga que tenga que tener una licencia por más de los 90 días, no va a ser licencia por maternidad. Va a ser licencia por enfermedad inculpable del 208. ¿Le va a corresponder licencia? Puesto que sí. ¿Va a tener que acreditar su enfermedad? Sí, también. Pero no va a ser por maternidad. No va a recibir la asignación del ANSES. No, ya se terminó la maternidad. No es ni más ni menos que 90. Tendrá que cumplir entonces los requisitos del 208 con las antigüedad y cargas de familia y demás, los plazos del 208. Ya salimos. Esto grábenselo. 90 días, ni más ni menos. Bien. Y ya había adelantado algo sobre la protección frente al despido, que también se activa con la notificación del embarazo, por eso también es importante hacer una buena notificación y una notificación fehaciente, que la protección frente al despido la establece el 178. ¿Cuál es la particularidad de esta protección? Que es una presunción.
que opera a favor de la mujer, que la lógica sería, si se despide a la trabajadora en los plazos previstos, ahora vamos a ver cuáles, luego de haber notificado su estado de embarazo, se presume, salvo prueba en contrario, que ese despido obedece a que la trabajadora acaba de comunicar su embarazo, su fecha probable de parto. Obviamente, es una presunción, es iuris tantum, y el empleador tiene el derecho de despedir a la trabajadora por cualquier otra causa, siempre y cuando sea justificada y se pruebe. ¿Entendió? Esto es importante. Bueno. También tiene todo el derecho, como el trabajo privado lo indica, a despedirla, incluso habiendo notificado la fecha presunta de parto. Hiciste bien la notificación, pero yo igual, no sé, como empleador, yo embarazadas no las soporto, no las puedo ver a las embarazadas. ¿Puedo despedir? Puedo despedir, pero ¿qué prevé la ley? Que habiendo cumplido con la notificación, ese despido es más caro. Tiene todas las indemnizaciones del despido injustificado más una agravada. ¿Cuánto más? 13 salarios más, el 182. Es un año más de salario, que en el año nosotros tenemos 13. Los 12 meses más los 2 aguinaldos. Exacto. Entonces, viene un trabajador a su estudio y les dice, yo la quiero despedir igual, sí, perfecto, vamos a mandarle la carta de documento. A vos te sale esto despedirla. Y no, la verdad que yo no quiero pagar. Y bueno, la ley prevé. Pero en realidad no es porque está embarazada, es porque me robó antes, porque la falta de confianza, porque el puesto desaparece. Bueno, ahí, ¿podemos probarlo? ¿Vas a poder probar? ¿Es verdad esa causa? La pueden despedir con justa causa, explican detalladamente con todos los requisitos de la justa causa, que ya lo vieron, y si se prueba, no tienen que pagar esos 13 salarios. El problema es que si no se prueba la causa, sí es un despido discriminatorio. ¿Vamos hasta ahí? Bien. ¿Cuál es ese plazo de protección que establece el artículo? Ahí están viendo. De la fecha probable de parto, que es la que uno notifica cuando manda el telegrama, porque el telegrama tiene que decir la fecha probable de parto, 7 meses y medio antes y 7 meses y medio después. Eso es el total de los 15 meses tiene de protección y que si la despiden va a jugar esa presunción de la que recién hablábamos y va a tener eventualmente la indemnización agravada. Por fuera de los 7 meses y medio antes y por fuera de los 7 meses y medio después, se cae esa indemnización agravada, se cae esa protección, no es ilimitada. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando van a notificar, viene la trabajadora y dice, yo estoy embarazada, vamos a mandarle el telegrama, saquen bien la cuenta de los plazos para no notificar, ahí donde está la cruz en negro, como la muerte, bueno, ahí, para no notificar antes, porque les pueden hacer perder toda la protección que está estableciendo la ley, si se apuran. Entonces, fíjense que 7 meses y medio antes, lo más probable es que la trabajadora antes ya sepa, a la semana, al mes y medio. Traten de que nadie más que su propia trabajadora, su propia cliente, se entere, que se guarde el secreto, que espere, y a los 2 meses o pasado el mes y medio, ahí manden el telegrama. No jueguen con los plazos, no esperen, no, ya le mando hoy porque el correo está tardando, entonces seguro le llegan 3 días y ahí el tercer día ya empieza la protección. No, asegúrense de estar siempre 7 meses y medio adentro del plazo, sobre todo los primeros, los previos, que es el que tiene que tener en cuenta la trabajadora. Y cuando estén del otro lado, cuando estén del lado del empleador, van a estar contando esos 7 meses y medio después, porque a los 7 meses y 16 días le ahorran al empleador los 13 salarios. Entonces tampoco se apuren, estando del otro lado, en mandar la carta documento rupturista creyendo, no, porque el correo tarda, entonces si mando hoy, que es miércoles, jueves, el lunes le va a llegar y el lunes ya es el día 16. No se apuren.
esperen que terminen los 7 meses y medio, porque quizás hay otra causa, pero el empleador no quiere poner en discusión, prefiere esperar los 7 meses y medio y terminar el contrato por fuera de la discusión de la protección. Esperen, saquen bien las cuentas de la fecha presunta de parto y recién ahí manden la carta documento rupturista. Así que esto sirve para los dos lados. Arriba están los 9 meses totales del embarazo, para que ustedes tengan en cuenta que 7 meses y medio más un mes y medio antes da 9 meses. Entonces, más o menos al mes y medio de embarazo, ustedes tendrían que estar mandando el telegrama si están del lado de la trabajadora. No se apuren. Antes para mandar, ni al final de la relación para terminarla si tienen que mandar la carta. ¿Se entendió esto? Esto y los plazos del... Bien. Cuando la trabajadora es madre, tiene el derecho de tener 2 descansos por lactancia, 2 descansos diarios, que generalmente no se los toma, y si se los toma, no son de esta forma, no son en 2 pausas diarias, sino que podría llegar a arreglar con su empleador, salir 1 hora antes de su trabajo o entrar 1 hora después. Lamentablemente esto no sucede, estas convenciones entre trabajador y empleador no son bastante frecuentes, pero el derecho está, y si alguna vez necesitan, o la trabajadora que asiste necesita utilizarlo, está en el 179. Que a su vez también preveía que los ciertos establecimientos tenían que tener salas maternales y guarderías para el cuidado de los hijos de las trabajadoras que trabajaban en esas empresas. Hoy en día ya no se dice más guardería, porque ya no se dice, porque se entiende como que los menores son objetos que se guardan, esa concepción, entonces solo se dice salas maternales. En la redacción quedó guarderías igual, pero ustedes no lo digan porque ya saben que no hay que decirlo. Entonces, esa reglamentación de las salas maternales, este artículo está incluido desde el 1976, pero recién se reguló en el 2022. O sea, tuvimos bastantes años sin que ese artículo, al igual que el de las tareas penosas, peligrosas e insalubres, pudiera ser efectivizado por falta de reglamentación. En marzo del 2022 sale el decreto 144 que establece la reglamentación del artículo, pero yo por lo menos tampoco vi que se haya puesto, o sea, yo he empezado a utilizar o a construir las salas maternales desde marzo 2022 hasta ahora. Les dejo igual el título el número del decreto y algunos artículos que establecen, por ejemplo, quiénes son los empleadores que deben tener salas maternales, quiénes son los trabajadores que cuentan para este número mínimo de trabajadores dependientes y cuáles son las excepciones establecidas por algún convenio o estatuto especial, que tampoco vi que se haya ocupado del tema. Alguien tiene una información distinta. ¿Cuáles son las convenciones colectivas que pueden hacer la excepción a la construcción de salas maternales? La idea del decreto es que de los empleadores de empresas que tengan más de 100 trabajadores dependientes a su cargo, para lo cual cuentan trabajadoras mujeres, varones y tercerizados, o sea, cualquier persona que preste servicio en esa empresa, tengan que tener una sala maternal para cuidar a los niños de entre 45 días, 45 días que la trabajadora después que tiene que volver a trabajar, cuando tiene que volver a trabajar, 45 días hasta los 2 años. O, por convención colectiva, establecer que, como no le puede dar el lugar, le dé una suma dineraria no remunerativa para que la trabajadora o el trabajador que tenga un menor a su cargo pague la sala maternal. Todavía, como les dije, no vi muy avanzado ese tema, pero ya que pronto... Bueno, ahí ya leo lo de Alejandra Leiva en el chat. Y lo último es que también este decreto prevé una multa, que es las
previstas para las infracciones muy graves en el Pacto Federal, o sea que en cualquier momento, cuando empiecen a haber inspecciones, si en algún momento las hay, de si hay empresas con más de 100 trabajadores, tienen o no las salas maternales, están cumpliendo o no con este decreto, los empleadores podrían ser pasibles de multas. Eso también hay que tener en cuenta, sobre todo si asesoran a empleadores. Por ahora no va a pasar. Alejandra nos dice, en relación a ese tema de las salas maternales, sé que el convenio de empleados de comercio cubre el porcentaje del gasto de jardín maternal. Bueno, está establecido también ahí en el artículo que les dejé cuál es el monto mínimo que tiene que establecerse, que tiene que entregarse en este concepto, que se va actualizando conforme la escala salarial de ahí la categoría de asistencia y cuidado de personas. Bueno, voy a mirar entonces el convenio de comercio, a ver. Siempre es el comercio más adelantado porque su sindicato es el más fuerte. Bien, tenemos, bueno, retomamos la cuestión de la trabajadora. La trabajadora notifica su estado de embarazo, su fecha presunta de parto, se toma la licencia. No importa cómo, se toma los 90 días de licencia, terminan los 90 días y ahí se abren una serie de opciones que pueden pasar a partir de que esa trabajadora vuelva al trabajo. La primera, obviamente, que pasan los 90 días, vuelve en el mismo puesto, no pasa nada, continúa su relación. Ese es el 183, inciso A, sin ningún tipo de modificación ni complicación. El inciso B es la situación en la cual la trabajadora no quiere volver a trabajar, que en realidad debería ser una renuncia, pero no está contemplado como renuncia, sino como rescisión de contrato. Y con la particularidad de que sabemos que en las renuncias no hay ninguna, no da derecho a ningún tipo de indemnización. En este caso, de la rescisión, se le paga un 25% de lo que sería su indemnización del 245. Controvertida esta opción, porque en realidad es una renuncia. Y si renuncia, en realidad no tendría, dicen quienes critican, no tendría por qué recibir ningún tipo de compensación. Pero acá acuérdense que en todo este capítulo que estamos dando, lo que estamos priorizando es el cuidado no solo de la mujer y sus hijos, sino el de la familia en general, de la noción de familia, del bien jurídico familia. Eso lo vamos a ver más adelante también. Entonces, acá el legislador dice, bueno, no importa si quiere renunciar, igual le vamos a dar una ayuda en forma de compensación porque acaba de tener un hijo. No es tanto para la mujer, sino para no es tanto pensando en la mujer, sino pensando en ese niño que acaba de... Después tenemos el 183, inciso C, que es un intermedio entre que la trabajadora no vuelve a trabajar al día 91, pero tampoco quiere rescindir el contrato de trabajo. En ese caso, el 183, inciso D, nos da una opción que se llama situación de excedencia. En ese caso, la trabajadora tiene un periodo más que podríamos asimilarlo a una reserva al puesto de trabajo en el cual no va a generar antigüedad y no va a cobrar salarios, pero va a tener ahí vigente su vínculo laboral, su relación de trabajo. No va a prestar servicios, por lo cual el empleador no le va a pagar, pero tiene la relación o el contrato vigente. Para que eso suceda, ahí yo les marqué un par de ítems que tienen que darse todos a la vez, como por ejemplo que la comunicación sea expresa, la trabajadora tiene que mandar una notificación fehaciente diciendo al menos 48 horas antes de que se termine su licencia por maternidad, o sea, el día 88, que se va a acoger al periodo de excedencia, tiene que decir por cuánto tiempo, ese tiempo tiene que estar dentro del parámetro que establece el propio 183, no puede ser ni por más ni por menos del mínimo y del máximo. Tiene que ser una decisión voluntaria, por supuesto. No tiene que haber ningún vicio en la voluntad ahí que le esté llevando a no regresar a su trabajo. No genera antigüedad, no goza de salarios, no puede celebrar otro contrato de trabajo en ese tiempo, no puede hacer un nuevo trabajo, decir, yo estoy en periodo de excedencia acá y aprovecho ese tiempo para hacer una changuita acá, porque eso hace caer la vigencia del contrato.
debe mantener la residencia en el país, no se puede ir del país durante ese tiempo, y tiene que tener al menos 1 año de antigüedad en el trabajo para acceder a este derecho, la situación del periodo de excedencia. Y ahora, después del periodo de excedencia, del mínimo o del máximo, la trabajadora quiere volver a trabajar, ahora sí, ya regresa al trabajo. Y ahí se abren otra vez o en realidad, terminado el periodo de excedencia, se abre otras situaciones, como si la trabajadora va a volver o no a trabajar. Puede no volver, y ahí en ese caso ya se termina la relación de trabajo, ya está, no hay más otro periodo de excedencia ni de reserva de puesto, o puede regresar. Puede regresar al mismo lugar, a la misma categoría, a cumplir los mismos servicios que estaba cumpliendo, en ese caso tampoco habría problema, o puede ser que en ese tiempo ya no exista más el puesto de trabajo en el que ya estaba trabajando. Y ahí en ese caso tiene ese reingreso, tanto sea en una categoría inferior o superior, que le proponga el empleador para regresar, tiene que ser con acuerdo de partes. La trabajadora tiene que aceptar trabajar en ese otro puesto de trabajo y no tiene que modificarse, obviamente, el salario por más de que sea un puesto menor. Ni aún que la trabajadora era cajera y cuando vuelve el empleador le dice, bueno, ahora vas a ser supervisora porque yo te quiero dar un ascenso, ni aún, y más aún en los casos de una categoría superior, igual necesita el consentimiento de la trabajadora, si no, no es válido. Piensen que la trabajadora no está obligada a aceptar ese cambio, porque no es por culpa de la trabajadora que ella no puede volver a su categoría original. Muchas veces se piensa que por ser una categoría más alta la trabajadora no va a tener problema y que encima va a cobrar más y tiene otro puesto. De todos modos, está en todo su derecho a decir que no quiere continuar en esa categoría. Y ahí hay que ver si es verdad que no existe más ese puesto de trabajo, que en ese caso sería un despido justificado, o si es un truco del empleador que en realidad no le está dando el lugar en la categoría que venía realizando. Y ahí también se contempla la compensación del 25% para el caso en el que el empleador diga, mira, yo no tengo este puesto para darte y vos no querés otro puesto, se termina la relación cobrando una compensación. Bien. ¿Quieren seguir o hacer un...? Faltan... No, seguimos y ya salimos antes. Bueno. Y lo último que nos queda hablar es, así como la situación de maternidad está protegida por la ley de contrato de trabajo, también está protegida la situación de matrimonio. Eso está en el 180, que primero establece la nulidad de los despidos por matrimonio, que habíamos visto que era algo que aparentemente se está dejando atrás. Y en el 181, una presunción parecida a la de la maternidad, que dice que en el caso que la trabajadora o el trabajador, vamos a ver de doble sujetos, haya notificado la fecha en la que va a contraer matrimonio, tiene un periodo de protección de 3 meses antes y 6 meses después de la fecha en la que va a contraer matrimonio y que notificó. Entonces, tiene 9 meses totales de protección en los cuales se presume que si el empleador la despide, lo hizo por causa de haber notificado el matrimonio. Entonces, al igual que en la maternidad, tenemos que notificar la fecha del matrimonio en la que vamos a contraer matrimonio y tener en cuenta que esté dentro de estos 9 meses, sobre todo los 3 meses antes para notificar el matrimonio y los 6 meses después para despedir a la persona que acaba de notificar. ¿Sí? ¿Rápido? ¿Sí? Porque la misma lógica de la maternidad. Ahí hay un modelito de notificación que es súper básico, notifica que se va a casar. A veces algunos dicen que es importante con quién, otros no.
ahí está en el modelo, sí puede llegar a ser importante en los casos en que las dos personas formen parte de la misma empresa para que las licencias coincidan. Notifica la fecha donde va a contraer matrimonio. En este caso también les agregué que ya pide la licencia por matrimonio. Esta, la de los 10 días corridos, es la de la LST, la básica, pero todos los estatutos establecen una licencia diferente, más beneficiosa, así que se van a tener que ver en caso actual de la relación en la que se trate. Y dice que a la vuelta va a volver y va a acreditar la situación. O sea, con eso presenta la libreta de matrimonio de que efectivamente se casó el día que dijo que iba a casarse, que es el día del casamiento por civil, no de la fiesta, no del día del casamiento, que es donde no de la iglesia tampoco, sino donde se contrae matrimonio. Presenta y con eso ya queda justificado los plazos. Como este artículo de la presunción de la protección por despido de matrimonio está todavía dentro del capítulo de trabajo de mujeres, existía y existió jurisprudencialmente una discusión de si corresponde o no para el trabajador varón. Si es el trabajador varón el que viene y notifica que se va a casar y al que lo despiden, ¿tiene derecho a la indemnización agravada, misma que la de la maternidad de otros 13 salarios? ¿Qué creen ustedes? Tiene derecho. Sin embargo, habían algunos que interpretaban que no, porque como estaba dentro del título de trabajo de mujeres, entendían que el legislador solo había querido proteger el caso de matrimonio en que la trabajadora mujer había sido despedida. Hubo un primer antecedente que se usó por muchos años, que fue el antecedente de Drewes, donde se establecía que la indemnización también correspondía para el trabajador varón que había notificado bien que iba a contraer matrimonio. Pero no así la presunción. O sea, el trabajador, para este caso y hasta este momento de la jurisprudencia, tenía que probar que su despido había sido por causa del matrimonio. Cosa que la trabajadora mujer no tenía que hacer porque les jugaba a favor su presunción. Es, en ese caso, el empleador el que tiene que demostrar que le está despidiendo por otros motivos. Entonces, en Drewes lo que se dijo fue: te corresponde la indemnización agravada si vos, trabajador, me demostrás que habiendo notificado te despidieron por causa del matrimonio. Era un intermedio entre quienes creían textualmente que no correspondía por la ubicación del artículo y quienes creían que sí. De todos modos, en esa jurisprudencia no se planteó el tema de la presunción, solamente se planteó y se discutió estrictamente si correspondía la indemnización agravada o no. Hasta que llegó Pew en el año 2022 a salvar las papas con el procurador, en realidad con la Corte Suprema de Justicia, porque este caso llegó a la Corte y salió sentencia en la Corte, pero quien hizo todo el trabajo acá fue el procurador fiscal. Así como les mandé a leer la ley Olimpia hoy más temprano, les recomiendo que lean el dictamen de este procurador, el dictamen del procurador de este caso. No tanto la sentencia, porque la Corte toma muchas ideas del procurador y las repite. Ideas originales del procurador que están mucho mejor desarrolladas en su dictamen. Pero básicamente, lo que dice tanto el procurador como la Corte es que sí corresponde tanto la indemnización como la presunción aplicada a el trabajador varón. Y eso nos da la posibilidad de aplicarla para matrimonios del mismo sexo. O sea, abre la posibilidad que antes no existía, era si se casaban dos varones, a quién le corresponde la indemnización, a quién le corresponde la presunción. Todo eso queda atrás con esta última decisión jurisprudencial, que ahí yo les puse una partecita del voto de Rosati, pero voy a reiterar que acá el trabajo lo hizo el procurador, en donde establece que acá lo importante no es darle una indemnización o una protección especial al matrimonio en sí, sino cuidar el bien jurídico de familia, porque se sigue entendiendo que uno se casa para formar familia, pero no como obligación, sino como concepción tradicional de la familia, y ese es el bien jurídico que la norma está protegiendo. Entonces no importa si la familia se forma con dos varones, con dos mujeres, con una mujer y un varón, lo importante es que quienes se casan deben tener protegido su bien jurídico, familia. Entonces,
este caso, y acá esto lo había puesto atrás, llegó a la Corte cuando la Corte toma este caso, cuando en realidad no tenía obligación de tomarlo, y lo dice en el sumario. Dice, si bien por el 208 yo no tenía la obligación de tomarlo, me parece interesante ocupar esta situación para hablar de este tema. Y esto, con esto retomo lo que dije al principio, es trabajo del abogado que en su momento llegó hasta la Corte con este planteo, que estudió un montón y sostuvo su pensamiento hasta la Corte y le dio la oportunidad a la Corte de tomar el caso para decir esto que evidentemente la Corte quería decirlo y le estaba faltando a alguien que lo plantee. Porque muchas veces nosotros como abogados nos quejamos que los jueces no dicen lo que, nunca sacaron una jurisprudencia de. Y del otro lado, los jueces se quejan de que nunca el abogado o la abogada hizo un planteo en tales términos. Entonces, tratándolo por ahí un poco al plano local, en vez de la Corte Suprema, llegar con este tipo de planteos más novedosos al superior tribunal da también la oportunidad de que el superior diga cosas que capaz quiere decirlas o capaz nunca se sentó a estudiarlas, y nosotros le damos la oportunidad de que se expida en ese sentido. Así que es mucho también trabajo de las presentaciones de los abogados. Y también jurisprudencialmente se cuestionó si la protección del despido por maternidad podía sumarse y acumularse a la del despido por matrimonio. O sea, si podíamos en algún punto pensar en una indemnización doblemente agravada de 26 salarios. La jurisprudencia mayoritaria y nacional, porque provincial no encontré hasta ahora ninguna en ese sentido, dice que no se acumulan las indemnizaciones porque ambas, tanto la de maternidad como la de matrimonio, tienen el mismo objetivo de proteger el mismo bien jurídico, que es la familia. Entonces, por más de que sea madre y se case en el mismo periodo, no va a tener una doble indemnización. Pero en algún momento quizás haya un caso, quizás lo planteen alguno de ustedes, en el cual sí se merezca esa doble indemnización y sí se merezca la acumulación. Por eso lo pongo entre preguntas, porque en realidad la ley no prohíbe la acumulación. Solamente es una interpretación jurisprudencial de que como protegen el mismo bien jurídico, no es necesario pagar 2 veces por la misma protección o hacerle al empleador pagar de indemnización 2 veces por la misma protección. Y cito acá esta frase de que el cambio real y duradero es paso a paso, porque nosotros vemos cómo hubieron muy pocas modificaciones en la legislación y la mayoría de las modificaciones más relevantes son jurisprudenciales o son de interpretación de la norma o son de otros tratados o leyes por fuera de la ley que llevaron un montón de años, pero que hoy en día las podemos reinterpretar las normas básicas con ayuda de esas otras normas, sobre todo las normas internacionales. Y para ir terminando, esta frase no la digo yo, sino que la dice, creo que sacan esta foto, la imprimen como estampita, la ponen en su billetera, para todos quienes quieran tener una buena carrera jurídica. Ruth fallecía en el 2020, fue la segunda jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos. Antes había ocupado solo una mujer anterior el cargo. Destacada por un montón de intervenciones que ampliaron los derechos de las mujeres en Estados Unidos y repercutieron a nivel mundial. Hay una serie que, si la quieren leer, es como un documental donde ella cuenta mucho y parte de su historia. Y mucho de su legado permanece todavía ahora, y a partir de esa serie también como que retomó en las nuevas generaciones, los más jóvenes la volvieron a conocer, y es la verdad, una referente en cuestiones de género, pero no solamente por la convicción personal que ella tenía acerca de los derechos de las mujeres, sino por los planteos y el nivel jurídico e intelectual que tenía. Les presento a Ruth, más conocida por los jóvenes como RBG, por sus iniciales, y les dejo ahí una última frase para, como varias que tiene, que llaman a la reflexión. Hay otras, la verdad que me fue muy difícil elegir, hay otras bastante conocidas, y bueno, dejo ahí a la reflexión, contesto las últimas
Sí, que va a estar el Power disponible, ahora lo mandan. Y dejo abierto por si hay en estos últimos 10 minutitos alguna otra pregunta para hacer. Pensamientos, reflexión, algo que hayan entrado pensando una cosa, saliendo pensando otra, a favor, en contra. Nada, solamente piden Power y bueno, agradecen. Bueno, si no tenemos preguntas aquí en la sala y en el chat, le damos un fuerte aplauso a la doctora. Gracias. Muchísimas gracias, muy enriquecedora la charla. Y nosotros nos veremos nuevamente el miércoles que viene ya con el último módulo de este curso de entrenamiento y práctica profesional en materia laboral. Así que, bueno, me avisan también acá que las clases anteriores ya se subieron en el canal de YouTube del Colegio de Abogados, como también esta, y para los que requieran también el Power vamos a estar compartiendo. Así que buenas semanas para todos y nos vemos el miércoles que viene.